Niños y niñas, hoy en comunicación leemos sobre los superalimentos. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recordemos que en la actividad anterior formulaste problemas sobre los superalimentos. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy leerás sobre los superalimentos para compartirlo a través de un álbum. Entonces, nuestros criterios son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, además, opinar a partir de la lectura, para qué sirve el texto y dar razones para recomendarlo. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que has conocido sobre los alimentos en las actividades anteriores. ¿Qué alimentos son saludables? ¿En qué te benefician? ¿Qué alimentos debes evitar consumir? ¿Por qué? ¿Qué alimentos te ayudan a crecer y te dan energía? Antes de leer el texto completo, observa primero sus imágenes. Luego fíjate cómo está organizado, cómo inicia y qué contiene. Recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Muy bien, niños y niñas, observen todas estas imágenes. ¿Qué son? ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, son los alimentos. Observa también que esta imagen está dividida en 3 cuadros. Primer cuadro, segundo cuadro y tercer cuadro. ¿Qué les parece si nombramos los nombres de cada alimento que hay en cada cuadro? Muy bien, entonces iniciemos por el primer cuadro. Espárragos, betarragas, piña, granadilla. Segundo cuadro. Sangrecita, huevos, pescado, carne de cuy. Tercer cuadro. Lentejas, avena, quinoa y garbanzos. Después de observar atentamente las imágenes de este texto, es momento de responder a las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? Tomen en cuenta, niños y niñas, que ustedes todavía no leen el texto completo, entonces tratarán de adivinar o predecir de qué tratará el texto según lo que han observado. La respuesta lo escribes en este espacio. Ahora entre todos nos ayudamos. ¿Recuerdan lo que observamos? Muy bien, son los alimentos. Entonces, posiblemente este texto tratará sobre los alimentos. Esa respuesta lo escribes aquí. Segunda pregunta, ¿qué texto será? Si ustedes alguna vez han visto este tipo de texto, que están dentro de recuadros con filas y columnas, y sabes de qué texto se trata, entonces tu respuesta lo escribes aquí. Ahora les doy una pequeña ayuda. Este texto es un cuadro de doble entrada. Como ya sabemos, este texto es un cuadro de doble entrada. ¿Sabías que este texto es un cuadro de doble entrada que está organizado en filas y columnas para relacionar la información? Algunos consideran imágenes dentro de su contenido. Muy bien, niños y niñas, observen que este texto tiene 3 cuadros. Primer cuadro, segundo cuadro, tercer cuadro. Y cada uno de ellos tiene sus propias filas y columnas. Observa las filas de este primer cuadro. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Sus columnas vienen a ser estas que están aquí, de arriba hacia abajo, donde están los alimentos y también sus beneficios. Lo mismo ocurre con el segundo cuadro y el tercer cuadro. Filas y columnas. Para que puedas leer los cuadros de doble entrada, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las filas de cada cuadro. Observen atentamente. Veamos el primer cuadro. ¿Cuáles son sus filas? Aquí están. Observa la flecha. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. También tiene sus propias columnas, que están justamente aquí.
con las imágenes de cada alimento y los beneficios. Lo mismo ocurre con el segundo cuadro. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y sus respectivas columnas. Así también con el tercer cuadro. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y sus respectivas columnas con sus imágenes y la información de sus beneficios. Lee también los títulos de la primera fila de cada cuadro. Esto te servirá para saber qué información encontrarás en las filas siguientes. Aquí tenemos entonces los títulos de la primera fila de cada cuadro. A continuación leeremos el texto completo. Recuerda que leerás para luego compartir la información con tu familia a través de un álbum. Para leer este cuadro de doble entrada seguiremos las recomendaciones, es decir, leer fila por fila. Iniciemos entonces con el primer cuadro. Alimentos y beneficios. Fila 1. El espárrago mejora la circulación de la sangre. Previene el cáncer y enfermedades de los riñones. Fila 2. La betarraga contiene hierro, combate enfermedades de la sangre y previene el cáncer. Fila 3. La piña ayuda a eliminar el agua del cuerpo, protege el corazón y la visión y controla la diabetes. Fila 4. La granadilla alivia la ansiedad, limpia la sangre, reduce enfermedades del corazón y previene la anemia. Ahora continuamos con el segundo cuadro. Alimentos, beneficios. Fila 1. El hierro de la sangrecita combate la anemia. Fila 2. El huevo fortalece los huesos y los dientes, además previene la anemia. Fila 3. La anchoveta favorece el crecimiento de los niños, previene los infartos y derrames cerebrales. Fila 4. La proteína de la carne del cuy ayuda a prevenir el cáncer, la anemia, entre otras enfermedades. Ahora leeremos el tercer cuadro. Fila por fila. Alimentos y beneficios. Las lentejas combaten el estreñimiento, la retención de líquido, previenen la anemia y la diabetes. La avena es buena para el corazón, previene y alivia el estreñimiento. La quinoa ayuda a tener un mejor sueño, cuida el corazón, previene el cáncer y otras enfermedades. El garbanzo previene el estreñimiento y enfermedades del hígado. Después de leer este cuadro de doble entrada, recuerda que puedes releerlo tantas veces sea necesario para responder a estas preguntas. ¿De qué trata el primer cuadro? Observa atentamente. Fíjate en las imágenes y en el título. ¿De qué trata el primer cuadro? Muy bien, trata de los alimentos y sus beneficios. ¿De qué trata el segundo cuadro? ¿Ya te diste cuenta? Claro, otra vez trata de los alimentos y sus beneficios. ¿De qué trata el tercer cuadro? ¿Ya lo observaste? Claro, nuevamente trata de los alimentos y sus beneficios. ¿Qué información brinda el texto de los alimentos? Este texto nos brinda información muy importante referente a los alimentos, pero seguro que ya te diste cuenta que los títulos nos indican exactamente la información, es decir, la información son los beneficios de cada uno de estos alimentos. ¿Crees que sería importante consumir estos alimentos? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Sería importante consumir estos alimentos? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar y también le mencionas por qué. Observa atentamente que consumir estos alimentos es muy importante porque tienen beneficios para nuestra salud y así evitamos enfermedades. A partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? Explica. Muy bien, niños y niñas, con tus propias palabras podrías mencionar para qué sirve este texto. Se lo explicas a tu familiar. A continuación te daré un ejemplo para que veas por qué es importante este texto y para qué sirve. Por ejemplo, los espárragos mejoran la circulación de la sangre, previene el cáncer y enfermedades de los riñones. Y así podríamos mencionar cada uno de los beneficios de estos alimentos. Entonces, podríamos decir que este texto sirve para informarnos sobre los beneficios de cada uno de estos alimentos. ¿A quiénes les recomendarías leer este texto? ¿Por qué? A ver, ustedes pueden mencionar a aquellas personas que les recomendarías leer este texto y también decir el por qué.
Por ejemplo, yo le recomendaría leer este texto a mis familiares, porque así ellos se van a informar acerca de los beneficios de cada uno de estos alimentos y prevenir diferentes enfermedades. Ahora, lee la pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta estas sugerencias. Lee las filas en cada cuadro del texto. Observa entonces que en cada cuadro debes leer la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Asimismo, lo harás con el segundo cuadro. Leerás fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y también del tercer cuadro. La fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Luego señala a partir de la segunda fila de cada cuadro la información más importante, es decir, la información más importante del espárrago, de la betarraga, la piña, la granadilla. En el segundo cuadro, la información más importante del hierro, el huevo, la anchoveta y la proteína. Del tercer cuadro, la información más importante de las lentejas, la avena, la quinoa y el garbanzo. Para responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto, lo que debes de hacer es responder las preguntas de la siguiente tabla. Observa atentamente, tenemos el texto completo y vamos a repartir cada uno de los cuadros en estos espacios. El primer cuadro lo colocamos aquí, segundo cuadro en este otro espacio y el tercer cuadro en este otro espacio. Ahora sí, ¿qué tienes que hacer? Responder a cada una de estas preguntas. ¿De qué se habla y qué es lo más importante que nos dice el primer cuadro, el segundo cuadro y el tercer cuadro? A continuación, responderemos a cada una de estas preguntas observando cada uno de los cuadros. Primer cuadro, ampliamos para observarlo mejor. Ahora respondemos a las preguntas. ¿De qué se habla en el primer cuadro? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Claro, lo dice el título. Nos habla acerca de los alimentos y sus beneficios. Esta respuesta lo escribes en este espacio. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Ustedes ya saben, ¿verdad? Tenemos que subrayar las ideas más importantes de este cuadro. Entonces, iniciemos por el espárrago. Toma en cuenta que nosotros ya hemos leído este texto. Si tú deseas, puedes volver a releerlo para subrayar esas ideas importantes. Veamos entonces con el espárrago. Previene el cáncer. La betarraga combate enfermedades. La piña protege el corazón, controla la diabetes. La granadilla reduce enfermedades del corazón. Muy bien, niños y niñas, estas ideas importantes tú las podrás escribir aquí. Si te has dado cuenta, todo lo que hemos subrayado nos dice que estos alimentos previenen y combaten las enfermedades como el cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, anemia, entre otros. Segundo cuadro. Ampliamos para observar mejor. Ahora respondemos a las preguntas. ¿De qué se habla en el segundo cuadro? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Claro, nos habla acerca de los alimentos y sus beneficios. Lo escribimos en este espacio. ¿Qué es lo más importante que nos dice? A continuación, subrayaremos las ideas más importantes. Por ejemplo, el hierro combate la anemia. El huevo previene la anemia. La anchoveta previene los infartos y derrames cerebrales. La proteína de la carne del cuy previene el cáncer y también la anemia. Estas ideas las copias aquí. Por ejemplo, los alimentos previenen y combaten las enfermedades como la anemia, infartos, cáncer. Tercer cuadro. Ampliamos para observar mejor y respondemos a estas preguntas. ¿De qué se habla en este tercer cuadro? Tú ya lo sabes, ¿verdad? Muy bien, nos habla acerca de los alimentos y sus beneficios. Esta respuesta lo escribes en este espacio, tú puedes. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Para responder esta pregunta, subrayaremos las ideas más importantes de este cuadro. Las lentejas previenen la anemia y la diabetes. La avena es buena para el corazón y el estreñimiento. La quinoa cuida el corazón, previene el cáncer y otras enfermedades. El garbanzo previene el estreñimiento y otras enfermedades como el hígado. Ahora sí, estas ideas importantes ustedes las copian en este espacio. Ustedes pueden hacerlo.
Muy bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en este tipo de texto, es importante identificar y analizar la información más relevante de cada fila. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Muy bien, niños y niñas, después de que ustedes completen estos espacios, entonces juntarán las ideas más importantes de esta columna. Van a leerlas y luego podrán responder a esta pregunta. Observa atentamente lo que hemos anotado. Los alimentos previenen y combaten las enfermedades como el cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, anemia, entre otros. Los alimentos previenen y combaten las enfermedades como la anemia, infartos y cáncer. ¿Se han dado cuenta que hay algo que se repite en las dos ideas? Muy bien. Esa es una pista para responder a tu pregunta. Tú puedes. Ahora lee y responde las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve el texto? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Para qué sirve este texto? Tu respuesta lo puedes escribir en estas líneas. Seguro que todos se han dado cuenta que este texto sirve para dar a conocer algunos alimentos y sus beneficios para prevenir enfermedades. ¿A quiénes recomendarías leer este texto? ¿Por qué? A continuación, ustedes mencionarán a aquellos familiares o personas a quienes le recomendaría leer este texto y también mencionas por qué le recomendarías. A partir de la lectura, ¿qué le podrías recomendar a tu familia sobre los alimentos que te informaste? Explica. A ver qué dicen ustedes, niños y niñas. ¿Qué le podrías recomendar? ¿Qué les parece si les doy un ejemplo? Bien, supongamos de que tenga un familiar que sufre de los riñones. Entonces, después de leer este texto, yo le podría recomendar que consuma mucho espárrago, porque mejora la circulación de la sangre, previene el cáncer y también las enfermedades de los riñones. Así tú también podrías recomendarle a algún familiar que sufre de alguna enfermedad y ver qué alimento le puede ayudar a combatir esa enfermedad. Tú puedes escribirlo aquí. Es momento de evaluar tus criterios colocando los checks según correspondan.